Listo, Samuel, yo creo que ya podemos dar inicio. Sí, adelante, adelante, Eduardo, iniciemos con la charla. Bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, muy buenas tardes para todos. Otra vez, un gusto volverlos a acompañar en una capacitación. El tema de hoy es anticiparnos a la contestación negativa de la reclamación en el concurso de la DIAN. ¿Qué vamos a hacer si la contestación a la reclamación sigue siendo negativa? Entonces, bueno, yo he preparado unos temas y recuerden, como siempre, que pueden ir haciendo las preguntas de una vez, no dejarlas para el final porque de pronto se nos quedan. Si en algún momento se me va el audio o algo de la señal, me avisan para que no se vaya a perder nada de la información. Bueno, entonces empezamos. Revisando aquí la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la última, digamos, el último aviso informativo fue el 19 de mayo, en donde avisaba que se iban a publicar los resultados y que habían 2 días, solo 2 días para hacer la reclamación. Eso pasa en todos los concursos y la reclamación se hace a través del CIMO. En esos días, pues el sindicato recibió muchas quejas de muchos afiliados diciendo que pues no le habían tenido en cuenta los documentos, que de pronto había sido un error de la persona que revisó eso. Es lo más probable. Ustedes saben que la Comisión Nacional del Servicio Civil contrata una universidad para que califique las inscripciones. Esa universidad vuelve y contrata a otras personas que no saben nada de la DIAN. Ellos no saben cuál es la función de la DIAN, no saben nada del sector público. Ellos lo único que hacen es mirar el manual de funciones y ver si la persona que se inscribió a ese cargo cumple con los requisitos del manual de funciones. Pero a veces ellos no distinguen entre, por ejemplo, experiencia laboral, experiencia profesional, experiencia relacionada, ¿sí? No distinguen esas cosas que ya son muy técnicas porque de pronto son personas que no saben nada del sector público. Entonces es muy probable que se cometan errores. Creo que hay una persona que tiene el micrófono abierto. Escucho algo de Hola, música. hola Pili, ¿cómo estás? Yolima, Yolima, la señora Yolima tiene el micrófono abierto. Si por favor lo cierra. Entonces, bueno, como les venía comentando, Hola Josué. señora Yolima, ya, listo. Entonces ya está cerrado. Entonces, como les venía comentando, es muy probable que las personas que calificaron esas inscripciones cometan errores. Y para eso se hace la reclamación en los 2 días a través del CIMO. Todavía no se conoce una fecha en la que se van a contestar esas reclamaciones, pero normalmente se demoran un mes. Si ustedes revisan otros concursos, normalmente se demora un mes esa universidad en resolver las reclamaciones. Entonces, como estamos a inicios de junio, es probable que a mediados de junio ya salga la noticia de la publicación de las contestaciones de esas reclamaciones. Si las personas les corrigen y salen admitidas, pues listo, no hay problema, siguen en el concurso. El problema está es en las personas donde vuelvan y les digan que salen no admitidas. ¿Ahí qué hacemos? Porque no se puede hacer otra reclamación. No tenemos otro recurso administrativo ante la Comisión Nacional ni ante la universidad para reclamar eso. Entonces aquí vamos haciendo unas claridades. Y es, primero que todo, no, digamos, no vale la pena hacer un derecho de petición. Hacer un derecho de petición si me contestan negativamente. Hay algunas personas que hacen, les contestan negativamente, salen no admitido, y lo que hacen es hacer un derecho de petición y se lo radican a la Comisión Nacional con copia de la universidad para que corrijan. O sea, vuelven a insistir en la reclamación. Y la Comisión Nacional del Servicio Civil y la universidad no van a cambiar de posición por un derecho de petición. Entonces aquí ya vamos descartando cuál es el camino adecuado para reclamar. Y yo les pido o les recomiendo que descarten el derecho de petición, o sea, no pierdan el tiempo haciendo un derecho de petición porque eso no va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Otra posibilidad es un proceso administrativo, o sea, ante un juez administrativo con abogado que se llama nulidad y restablecimiento del derecho. Les voy a decir por qué sí y luego por qué no sería bueno hacerlo. ¿Por qué sí? Porque
Cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil le contesta a usted la reclamación diciendo que no es admitido, esa contestación es un acto administrativo y como acto administrativo se puede demandar. Se puede mandar ante la jurisdicción contencioso administrativa, o sea, ante un juez administrativo. Hay una acción, un mecanismo que se llama nulidad y restablecimiento del derecho. O sea, yo pido que se declare nulo ese acto administrativo, esa contestación, y me restablezcan mi derecho de participar en el concurso. Esa es la demanda. Y esa demanda requiere abogado. No la puedo hacer, digamos, yo solo. Necesito un abogado que me lleve el proceso. Digamos que el problema de esto es la demora en el proceso. De aquí a que ese proceso se resuelva, han pasado años, años en los cuales ya el concurso se ha acabado, años en los que otras personas continuaron en el proceso y otras personas se ganaron ese cargo. Entonces, no es conveniente que digamos, no es conveniente ni para el aspirante, ni para la Comisión Nacional, ni para la DIA, ni para nadie, que después de, póngale ustedes, 3 y 4 años, que una persona se haya ganado el puesto, resulte que la tengan que sacar porque un aspirante ganó una demanda porque se cometió un error en las inscripciones, en la valoración de sus requisitos mínimos para el concurso. Entonces, no es bueno que nos vayamos por ese camino porque digamos que hay riesgos de seguridad jurídica y de estabilidad laboral de la persona y de las personas que sigan adelante en el concurso. Entonces, el problema de esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho es que sí es el camino, pero el camino es muy demorado y cuando eso se resuelva, incluso en segunda instancia, porque eso es un proceso que tiene primera y segunda instancia. Cuando se resuelva en segunda instancia ya han pasado muchos años, ya digamos que no se puede devolver el concurso al estado en que está hoy en día para que la persona vuelva a ser integrada al concurso. Entonces, por eso es que ya hay mucha jurisprudencia, porque esta no es la primera vez. Y entonces aquí digamos que yo les hago otra recomendación, es que ustedes saben que este no es el primer concurso, la Comisión Nacional lleva haciendo concursos muchos y muchas personas ya han tenido que reclamar y ya han tenido que hacer sus demandas y ya han tenido que meter sus tutelas y nosotros podemos aprender de esas experiencias para aplicarlas a nuestro caso y utilizar el mejor camino. Entonces, hay personas que meten, por ejemplo, reclaman porque no les valieron los requisitos mínimos. Otras personas pasan esa etapa, presentan el examen y resulta que tuvieron un puntaje muy bajito y reclaman para que les suban el puntaje y otro problema. Hay personas que a veces no les valen el título. Digamos que hay personas que son ingeniero agroindustrial y lo que pedía el manual de funciones era ingeniero industrial, no agroindustrial. O sea, se forma un problema por el tipo de profesión que tiene la persona y entonces reclama. Hay personas que en la etapa de valoración de antecedentes no les dan puntaje por esos títulos adicionales o experiencia adicional y lo mismo, se vuelve un problema. O sea, esta no es la primera ni será la última vez que las personas tengan que reclamar ante la Comisión Nacional. Entonces, esto es pan de cada día en todos los concursos. Entonces, por eso les digo que podemos aprender de esas otras experiencias para aplicarlas a nuestro camino. Entonces, por eso les digo, retomando otra vez cuál sería la acción correcta, yo, digamos, les diría que la nulidad y restablecimiento del derecho ante un juez administrativo es el camino, digamos, que procede, pero es muy demorado y por eso no es bueno por la tardanza que tiene este proceso. Por eso nos vamos para la tutela. Entonces, ustedes conocen que hay una acción de tutela, es una acción constitucional que lo que hace es proteger los derechos fundamentales, así tengan otro mecanismo, como podría ser esa nulidad y restablecimiento del derecho, así tengan otro camino, ese camino es muy largo. Y por eso yo me voy por la tutela, porque la tutela es muy rápida. Entonces, aquí, como para que vayamos dejando claras las cosas, mi recomendación es que si cuando salgan las contestaciones de las reclamaciones en el CIMO, a usted le vuelve a salir que no es admitido, mi recomendación es inmediatamente instaurar una acción de tutela.
una acción de tutela y ya vamos a ver unos requisitos especiales que yo les voy a, unos apuntes, unos tips que yo les voy a dar para esa tutela. En esa tutela se violan unos derechos, o sea, se pide que se protejan unos derechos fundamentales que han sido violados por la universidad y por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Tenemos como 4 grupos de derechos que se vulneran ahí. Primero, la confianza legítima y la buena fe. Usted espera que si cumple todos los requisitos, pues lo califiquen de acuerdo a esos requisitos. Entonces es la confianza que uno tiene en la Comisión Nacional, en la universidad, que ellos van a hacer bien su trabajo y van a calificar correctamente en las postulaciones. Hay personas que sí desafortunadamente cometen errores. Por ejemplo, hay personas que se les olvida subir un documento o el documento no cumple con todos los requisitos. Entonces ahí sí la culpa es de uno. Pero si nosotros tenemos la confianza que nuestros documentos están bien, entonces ahí podemos seguir adelante con la tutela. El segundo grupo de derechos que se vulneran es el de la justicia, la igualdad y la transparencia. Así como digamos, a todos nos van a calificar con los mismos requisitos si nos postulamos al mismo empleo. Entonces, ¿cómo es posible que a mí, digamos, me saquen del concurso y otra persona sí siga adelante teniendo como los mismos errores? O que yo habiendo cumplido no me permitan seguir en el concurso y a otra persona que no cumplió sí le permitan. Entonces, si nosotros nos postulamos a un mismo empleo, pues nos tienen que calificar igual. Y por eso aquí se vulnera el principio de la igualdad. Otro tercer grupo de derechos que se vulneran es el de legalidad y debido proceso. La Comisión Nacional del Servicio Civil como entidad pública debe cumplir con el principio de legalidad, o sea, de cumplir con la ley, con los decretos, con las circulares, con el acuerdo que ella misma expide para regular las etapas del concurso. Asimismo, la universidad se compromete a, digamos, cumplir todas esas etapas al pie de la letra. Entonces, si a uno lo califican, digamos, lo excluyen del concurso, ahí le están violando a uno el debido proceso porque uno sí subió los documentos bien. Y finalmente, el cuarto grupo de derechos que se vulneran es el derecho al trabajo y el acceso a desempeñar cargos públicos. Es un derecho, primero es un derecho de todas las personas a acceder al empleo, al trabajo. Y más en el sector público, porque cualquier ciudadano tiene derecho a pertenecer a las entidades públicas. Entonces, ahí, si a una persona la excluyen del concurso por un error de la Comisión Nacional o de la universidad, ahí se le está vulnerando ese derecho. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos derechos que se vulneran, pero no podemos esperar años a que se resuelva en un proceso administrativo. Necesitamos el camino rápido de la acción de tutela. Entonces, volviendo con lo mismo, aprendamos de personas que ya hicieron la tutela en el pasado. Hay personas que metieron la tutela, así como yo les recomiendo, y los jueces en primera y en segunda instancia niegan, hay algunos que la niegan diciendo que no, que la tutela no es el camino correcto, que para eso tienen la nulidad y restablecimiento del derecho, cosa que yo ya les dije que no es rápida, entonces por eso no es eficaz. Ya hay una sentencia de la Corte Constitucional de hace muchos años que entre los abogados la conocemos como sentencias de unificación. O sea, cuando muchos casos se repiten, la Corte Constitucional coge todos esos casos, los revisa y saca una sola sentencia para todos. Eso se llama sentencia de unificación. En sus siglas se conoce con SU y un numerito que le asigna la Corte Constitucional. Entonces son sentencias muy poderosas, o sea, una sentencia de unificación es una sentencia que digamos, ha marcado ya un precedente, ha marcado una ruta, o sea, es muy fuerte esa sentencia. Y esa sentencia ya establece que la tutela sí es procedente para todo lo que tenga que ver con los concursos, no solo en la etapa de valoración de requisitos mínimos, sino para todas las demás etapas, como ya les dije al principio, a una persona que de pronto no le sacan el puntaje adecuado, a una persona que en la valoración de antecedentes no le tienen en cuenta los títulos o la experiencia. Hay personas que incluso están en la lista elegibles de primeras, como están de primeras no hacen reclamación, los otros que están de segundas, de terceras y de ahí para abajo sí hacen reclamación. Y cuando se contestan esas reclamaciones resulta que el primero ya no es primero sino cuarto. Entonces resulta que
hay personas que consideran que ahí se les están vulnerando los derechos porque en la lista de elegibles, ya cuando, mejor dicho, se daban por ganadores, allá todavía se pueden cambiar las cosas. Entonces, hay personas que han interpuesto tutelas en todas las etapas del concurso. Entonces, aquí les voy a mencionar la tutela para que la tengan en cuenta. Igual se las voy a escribir acá en el chat. Es la sentencia SU, se llama así, SU, se las estoy poniendo en el chat, SU 086 de 1999. 1999. Este es un dato que es bueno que lo tengan, por si, ahí se los puse en el chat, les repito, SU, o sea, sentencia de unificación 086 de 1999. En esa sentencia ya se le ordena prácticamente a todos los jueces, para que no vuelvan a cometer el mismo error, que las tutelas sí son procedentes cuando estamos hablando de concursos, porque el concurso, digamos, es rápido y no nos podemos tomar el camino largo de una nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, esto se los menciono porque es muy probable que Una pregunta, Eduardo, con Sí. respecto a eso. En el Sí. eventual caso de que se esté construyendo la tutela, ¿esa sentencia sería bueno mencionarla dentro del cuerpo de la tutela? Sí, por eso Ok. les iba a mencionar eso. Porque si ustedes no la mencionan, si usted, digamos, hace su tutela y no la mencionan, lo más probable es que el juez de primera instancia les niegue la tutela diciendo que es improcedente. O sea, diciendo que se equivocó de camino, que el camino correcto es la nulidad y restablecimiento del derecho. En cambio, Doctor, si una nosotros pregunta. la citamos de una vez, digamos, es nada de seguro, pero es probable que el juez, digamos, cumpla con esa sentencia de unificación y acepte la tutela, o sea, la admita y la estudie. Sí, creo que una persona iba a hacer una pregunta. Doctor, disculpe la ignorancia jurídica, pero no se presume que, por ejemplo, para efectos de tomar las decisiones, los jueces de la República de Colombia verifican si hay tutelas que han sido falladas con sentencia y así por el estilo. O sea, ¿por qué cuando yo voy a solicitar mi derecho tengo yo que recordarle a un juez Sí, pues que tales y tales artículos lo contemplan? O sea, si ellos deben verificar esa parte, ¿por qué los funcionarios públicos, antes de tomar una decisión en algún expediente, tenemos que mirar la norma y jurisprudencia y demás? Pues, ¿qué? ¿Cómo es la cosa ahí? sí, digamos que yo pienso que es que a veces, digamos, no está de más recordarle al juez. Se supone que el juez debería conocer eso que llamamos precedente No en está de más, jurisprudencia. dice usted. Sí, Discúlpeme, qué diga- pena. Dice usted, no está de más, pero es que debería ser su obligación. O claro. sea, él no debería tomar una decisión como juez de la República, en ese caso hasta allí máxima autoridad, de decir, no se le niega por esto y esto porque usted se metió por mal camino, un ejemplo. Si es que él está en el deber de verificar la norma. ¿Sí me Sí, hago entender? O sea, ahí correcto, estaría sí. incurriendo, pienso yo, él en una inobservancia de la norma misma. Sí. Eso es, digamos, eso está bien. Entonces, digamos, yo puedo meter la tutela sin decirle al juez que hay un precedente judicial, pero al final, digamos que eso me va a perjudicar más a mí, porque él me la va a negar. Yo puedo después impugnarla para ir a segunda instancia y decirle al juez de segunda instancia que él de primera no tuvo en cuenta la sentencia de unificación, no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial. Pero digamos que si yo me puedo anticipar a una decisión del juez, pues mejor hacerlo en la misma tutela. O sea, yo estoy de acuerdo con usted. Es una obligación de los jueces, más de los jueces que de los ciudadanos. O sea, no es obligación de un ciudadano conocer No, la yo no, jurisprudencia. yo no estoy de acuerdo con esa posición, porque no sería como cuando yo voy al médico y le digo, señor médico, estoy enfermo, usted tiene que saber qué tengo yo. No, dígame qué tiene y porque no, porque empieza a esculcar y sí, cuando él empieza a esculcar de aquí a eso, ya le pasó el tiempo y no. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con la posición. Listo, pues digamos que esa es una recomendación que yo hago en las tutelas para, digamos, anticiparnos a una decisión en contrario del juez. Si yo no le recuerdo al juez, el juez vive muy ocupado con otras tutelas, con otros casos. Ustedes saben que la rama judicial vive congestionada. Entonces, si yo no le recuerdo al juez que hay un precedente jurisprudencial, de pronto se le olvida y al que me va a perjudicar es a mí. ¿Sí? Entonces, es una recomendación que yo les hago que al momento de realizar una tutela no sobra, es bueno, no se pierde nada
recordarle al juez el precedente jurisprudencial que a uno le sirve. Y este precedente jurisprudencial es importantísimo porque ahí es donde dice que la tutela sí es procedente. Muchas tutelas se pierden es precisamente por ese pedacito, porque no son procedentes, que porque hay otro mecanismo judicial y ese otro mecanismo es muy demorado. Entonces, Estimado doctor Eduardo, sí, ¿me permite hacerle un apoyo a lo que está tratando de explicarle al compañero? Pues yo entiendo que usted está dirigiendo la capacitación, entonces a mí me queda más fácil buscar un argumento jurídico a la respuesta. Eh, Encontré la sentencia T010 del 2017 en donde hablan de los requisitos de procedencia de la tutela y efectivamente, como usted está diciendo, el primero hace mención a la legitimación por activa, el segundo la legitimación por pasiva, el tercero, que es la respuesta del compañero, es la trascendencia ius fundamental del asunto, o sea, legal fundamental, y el agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Y quinto, la evidente afectación actual de un derecho fundamental. Según la Corte Constitucional, esos son los 5 requisitos necesarios para que proceda una acción de tutela y no sea declarada improcedente. Muchas gracias. sí, sí, sí. Entonces, claro, hay muchos otros requisitos. Yo les estoy recalcando el de la procedibilidad, en lo que el compañero decía, el perjuicio irremediable. Entonces, resulta que yo pido la tutela, yo me voy por el camino de la tutela para evitar un perjuicio irremediable. ¿Cuál es el perjuicio irremediable? Que me saquen del concurso y que luego, digamos, el concurso avance, se lo gane otra persona y ya después no hay forma de arreglar eso. Por eso es que yo meto la tutela por el afán mío de que se resuelva a mi favor. Entonces, de nuevo digamos, les hago la recomendación y es que hay muchos requisitos de procedibilidad para la tutela y entre esos el más importante es el de la, mm, la procedibilidad. Entonces ahí les recomiendo que tengan muy en cuenta la SU 086 de 1999. Es una sentencia un poco vieja, pero digamos que desde el principio, desde el año 99, ya marcaba, digamos, digamos, un camino para los otros jueces. Entonces, incluso hay otras sentencias, hay unas sentencias del Consejo de Estado, pero todas hablan lo mismo que esta sentencia de la Corte Constitucional. No sé si hasta el momento hay algunas preguntas, porque para hacerles un resumen, tenemos lo siguiente. A las personas que les lleguen a contestar nuevamente que no son admitidas en el concurso por no cumplir los requisitos mínimos, yo les recomiendo a estas personas que no, digamos, no gasten tiempo en meter un derecho de petición. No se vayan de primeras por una nulidad y restablecimiento del derecho. Lo primero que deben hacer es una acción de tutela. En esa acción de tutela yo, digamos, voy a decir, la DIAN y la Comisión Nacional sacaron un concurso, yo me inscribí tal día, subí los siguientes documentos, tal día salieron los resultados de requisitos mínimos, me sale no admitido, yo interpongo la reclamación en oportunidad, ¿sí? En los 2 días que me dieron para eso la interpongo en el CIMO y me sale la contestación negativa nuevamente. Eso es todo. O sea, son prácticamente 5 hechos, es muy fácil, digamos, dejarle muy claro al juez cuál es el problema. Y luego más abajo, yo le digo al juez, no me la vaya a rechazar por improcedente porque ya hay un precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional que dice que esas tutelas sí son procedentes. No me mande a la nulidad y restablecimiento del derecho, porque eso se demora años en resolverse. Admítame la tutela y resuélvamela a favor. Y a favor es que se le ordene a la Comisión Nacional y a la universidad que califiquen bien mi postulación, corrijan el resultado y me pongan como admitido, que lo cambien de no admitido a admitido para permitirme luego seguir en el concurso y poder dar el siguiente paso, que es la presentación de las pruebas. Entonces, Eduardo, una pregunta sí. referente a eso, pues sé que va a futuro, pero es que es bueno que dejemos claro todas estas dudas que tenemos todos. Y es en ese eventual, por ejemplo, yo me rechazaron a mí la reclamación y coloqué mi tutela en esa vacante específica a la cual yo me presenté. ¿Eso suspende
o interrumpe el término para realizar el concurso según la experiencia que usted tiene de otros concursos, o el concurso va a seguir su término normal y simplemente lo que se hace o que lo que debe hacer la Comisión Nacional de Servicios Civiles es garantizar el tema de esa vacante específica? ¿Sí me hago? Buena pregunta. Yo nunca he visto que en una sentencia se le ordene, digamos, en una sentencia de reclamación de esto en el CIBO. En otros casos sí se han suspendido concursos, pero yo no he visto que ningún juzgado le ordene a la Comisión Nacional suspender el concurso mientras se resuelve la tutela, ¿sí? Porque la tutela se resuelve rapidísimo, la tutela sale en 10 días. Y el concurso, digamos que, ¿cuál es la siguiente etapa después de que salen los resultados de las reclamaciones? La siguiente etapa son la presentación. El cargo sí, Eduardo. El cargo sí. Sí. El cargo sí, Eduardo. No el concurso, sino el cargo. Sí. El cargo. O sea, no se puede la OP que se está peleando. Sí. Digamos que ustedes saben, por ejemplo, digamos que tenemos 1000 vacantes. Si yo meto una tutela, es para mi vacante, para la mía, a la que yo me postulé. Y eso no tiene por qué afectar las demás vacantes del concurso, ¿sí? Entonces, primero, es muy poco probable que la Comisión Nacional o que el juez ordene a la Comisión Nacional suspender todo el concurso. O sea, la verdad, eso lo descarto. Y ahora, digamos que no todo el concurso, que solo suspenda la convocatoria del empleo al que yo me postulé. También lo veo muy difícil porque la tutela se resuelve en 10 días hábiles, o sea, en 2 semanas, la primera instancia. Entonces, el juez puede pensar que la siguiente etapa, digamos que hoy salen las contestaciones para las reclamaciones. La siguiente etapa es la presentación de las pruebas escritas. Y eso se demora meses, eso se demora por lo menos unos 2 meses en que salga, digamos, las citaciones a presentar las pruebas escritas. Entonces se le dice a la persona, sale la noticia, tal domingo o tal sábado a las 8 de la mañana se tiene que presentar en tal colegio a presentar el examen escrito. Eso se demora. Y de aquí a que eso pase, ya ha salido la sentencia de primera instancia. Entonces, para contestarle, creo que era el compañero Samuel que hizo la pregunta, yo pienso que ningún juez, que es muy poco probable que un juez ordene la suspensión porque la tutela se resuelve rápidamente. Entonces, lo que yo le voy a pedir más bien es que califiquen bien mi postulación y que corrijan de no admitido a admitido para permitirme seguir en la siguiente etapa. Entonces, incluso puede llegar la posibilidad en que yo pierda, por ejemplo, la primera instancia de la tutela. Pues tengo que impugnar. Tengo 3 días para impugnar e irme a segunda instancia. Y así, digamos que yo tengo que dar toda mi lucha en la tutela. Si yo definitivamente, cosa que se me haría muy raro, que yo definitivamente perdiera las 2 tutelas y así yo les recuerdo el precedente jurisprudencial a los 2 jueces, al de primera y al de segunda instancia, ahí ya en ese caso, ahí sí de pronto yo tengo que aspirar a una revisión eventual en la Corte Constitucional, cosa que es muy difícil porque son miles las tutelas que llegan diariamente a la Corte Constitucional, o ahí sí, solo en ese caso, cuando yo ya haya agotado toda la tutela, ahí sí en ese caso tendría que irme a la unidad de restablecimiento del derecho haciendo una solicitud de suspensión como medida cautelar de esa convocatoria, del empleo solamente, pero solo después de haber agotado la tutela. En conclusión, mi recomendación es que las personas primero agoten todo el camino de la tutela antes de meterse en una nulidad y restablecimiento del derecho. No sé si hasta el momento hay preguntas, porque digamos que aquí, digamos que hemos aclarado mucho el panorama. En el chat no veo preguntas. No, en el chat no veo ninguna. Doctor Eduardo, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Este tema de la tutela ha quedado totalmente claro. Yo pienso que al juez, digamos que uno tiene que ponérsela fácil para que él busque la norma exacta y vaya al grano. Listo, y que no nos vayan a rechazar la tutela. Yo también estoy de acuerdo con esa posición. Mientras que uno argumente bien con bases de hecho y de derecho, el juez va a tener una visión clara para poder fallar mejor. Yo tengo una consulta en el tema
que hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil junto con la universidad en esta etapa de los requisitos, y es que con el tema académico. Se pegan a una parte que dice que es taxativo en el manual de funciones, es decir, un título taxativo en el manual de funciones, que pertenezca a un NBC, Núcleo Básico de Conocimiento. Creo que ya todos sabemos este tema. En mi caso particular, mi título es técnico profesional en sistemas. En este momento estoy encargado en analista 5 de aquí en Santa Marta. Con ese título me dieron el encargo, pero ahora me rechazan que porque mi título no aparece en el manual de funciones de manera taxativa, pero sí está en el núcleo básico de conocimiento, y mi reclamación, e inclusive hice la consulta ante el Ministerio de Educación en el SNIES, y aparece el título en la misma universidad o en la misma institución donde yo estudié y está avalado. Entonces, no sé de qué manera hacer esa reclamación, porque ahí me están como que limitando el tema que tiene que ser taxativo. En el manual de funciones dice técnico profesional de sistemas e informática, pero mi título no nada más es técnico profesional en sistemas. Incluso hasta la comisión le adjunté mi certificado de notas para que vieran las asignaturas, y dentro de la carrera yo di sistemas informáticos y laboratorio de sistemas informáticos. Yo voy mucho más allá de esa parte que piden de informática. Eso es algo implícito. Entonces hice la reclamación, ahora intenté entrar, bueno, dice estado finalizado, pero todavía no muestra la respuesta. Sí. Y la verdad ahí sí quedo como que, bueno, ¿será que me irán a rechazar porque no es taxativo? Y menciona incluso la norma general, la ley general, que dice que los manuales de funciones se tienen que armar con el núcleo básico de conocimientos. Sí, por ahí entonces, es el argumento, pero no sé qué tiene usted que decir al respecto en cuanto a este tema. sí, se le están pegando de esa parte que dice informática, de la última parte. Y eso le pasa, digamos, a muchas personas que tienen unos títulos y que de pronto cambian en alguna palabra. Por ejemplo, como yo les decía, yo he visto mucho el tema en los ingenieros. Entonces, ingeniero civil, digamos, eso es claro, pero entonces empiezan a haber unas variantes: ingeniero industrial, y otra cosa es ingeniero agroindustrial, ingeniero agropecuario, ¿sí? Ingeniero ambiental. Digamos que uno que no conoce esos temas se le haría como todos parecidos. Entonces, yo he visto muchas tutelas en donde cuando yo meto la tutela, vinculo al Ministerio de Educación Nacional y vinculo a la universidad, o digamos a la institución educativa de donde yo saqué el título. Entonces, yo he visto muchas tutelas en donde meten la tutela contra la Comisión Nacional, contra la universidad, y vinculadas, o sea, vinculadas es que no las estoy demandando a ellas, pero sí pido que a ellas se les pregunte sobre el tema. Entonces, vinculo al Ministerio de Educación Nacional para que certifique el NBC, y vinculo también a la universidad para que certifique, digamos, ¿cómo les digo yo? O sea, eso ya está claro en el título, en el diploma, por decirlo así. Pero de todas maneras, se mete a la universidad para que diga, por ejemplo, cuál es el programa educativo que tiene autorizado del Ministerio de Educación Nacional para expedir ese título, ¿sí? Incluso la universidad aporta, digamos, la malla, lo que podríamos llamar el programa académico, la malla curricular, las materias. O sea, en la tutela, yo previendo esa situación, yo de una vez pido que se vincule al Ministerio de Educación Nacional y a la institución educativa en donde yo obtuve el título, para que todas esas visiones lleguen a la tutela y se resuelva a mi favor. Pues porque yo, digamos, que tengo la convicción de que mi título, de que mi formación sí cumple con lo que pide el manual de funciones. Entonces, yo en ese caso le recomiendo que la tutela, sí, ojalá que no le toque hacerla, pero si llega al punto en donde toca hacerla, de una vez de forma preventiva, aunque de pronto el juez lo hace si usted no lo pide, vincule al Ministerio de Educación Nacional y a la institución educativa en donde estudió eso. Muchas gracias, doctor Eduardo. Sí, entonces ese problema yo lo he visto mucho ahí con el manual de funciones. Sobre todo esos títulos educativos que tienen unos nombres largos, que de pronto les hace falta un pedacito, y por ese pedacito la persona que está calificando, que como les digo,
es alguien contratado por la universidad, simplemente, digamos, lo que hace es una contrastación literal entre los documentos que usted subió al CIMO y el manual de funciones. Entonces, prácticamente estas personas hacen una revisión rápida y listo, si no cumple, rechazado y no admitido. Más bien las reclamaciones sí se estudian un poco más, aunque hay muchas personas, también lo he visto, que hacen las reclamaciones por el CIMO a la Comisión Nacional y dicen que la Comisión Nacional les contesta casi que con un formato a todo el mundo, ¿sí? O sea, les contesta a todos lo mismo, les dice, no, se revisaron sus documentos y no cumple y punto. No dice por qué, no se refiere exactamente o en detalle a mi cargo en particular, a mis documentos en particular. Digamos, hay personas que les ha pasado eso, de pronto no tienen el personal suficiente para revisar todas las reclamaciones y entonces empiezan a utilizar un modelo para contestarle a todo el mundo. Entonces, por eso debemos estar preparados y como les reitero, el camino que yo recomiendo es la tutela. No sé si hay alguna otra pregunta de los asistentes. Porque bueno, si no hay preguntas, creo que ha quedado suficientemente claro. Un derecho de petición no me va a solucionar el problema. Solo va a hacer que la comisión reitere la posición de no admitido. Irme por nulidad y restablecimiento del derecho no es apropiado porque eso se va a demorar meses, años, y de aquí a que eso termine ya se acabó el concurso. Entonces, el camino que yo les recomiendo es la tutela. Y para evitar el rechazo de una vez, yo digo que la tutela sí es procedente por el precedente jurisprudencial que ya les mencioné de esa sentencia de unificación. Ahora hablemos un poquitico como para terminar, porque creo que ha quedado muy claro, un poquito de estas tutelas. Por el tema de la pandemia, el tema de las tutelas ha cambiado un poco. Ahora, digamos que antes se radicaban en físico, ahora hay una página web para radicar las tutelas. Ustedes ponen en Google radicación tutela o tutela en línea y les sale, digamos, un formulario que las personas van llenando para subir los documentos como si fuera el CIMO. Yo meto mi cédula, mi nombre, adjunto los documentos en PDF y todo eso se va subiendo a la página web de la rama judicial y ahí me queda cargada la tutela. No tengo que enviarla por correo, sino que se radica por internet. De hecho, pues yo tengo un video, digamos, pedagógico en donde se explica el paso a paso, qué se tiene que poner aquí, qué se tiene que poner allá, cómo se cargan los documentos y para cargar la tutela. Y la tutela, digamos que tiene una estructura muy básica. Los hechos, que ya les comenté, las peticiones, que yo quiero que se me arregle este tema de no admitido, y las pruebas. Y en esas pruebas yo tengo que demostrar, pues, que estoy inscrito, que me salió no admitido la contestación, digamos, a los resultados y a la reclamación, y también adjuntar la reclamación, adjuntar mi cédula, adjuntar todos los documentos que yo subí al CIMO, los mismos. Esto sí les quiero hacer una aclaración, y es que hay personas que piensan que después de cerrar las inscripciones pueden corregir los documentos. Y eso no es así. La Comisión Nacional lo advierte desde que sale el concurso. Los documentos que se revisan son los que se subieron hasta el día del cierre de las inscripciones. Hasta ese día se pueden actualizar los documentos. Ya después del cierre de las inscripciones yo no puedo actualizar nada. O mejor dicho, sí lo puedo actualizar, pero no me lo van a tener en cuenta la actualización. Eso me lo van a tener en cuenta para otro concurso, pero no para el concurso que ya se cerraron las inscripciones. De hecho, cuando ustedes se inscriben, el CIMO a ustedes les bota una certificación, una constancia de inscripción. Y en esa constancia dice exactamente cuáles fueron los documentos que se subieron. O sea que eso está en el sistema. Digamos, no vale la pena que las personas ahí pierden el tiempo también. Y es que después de cerrar las inscripciones se pongan a modificar los documentos. O sea, la Comisión Nacional no se deja meter los dedos a la boca así. Eso ya está en el sistema. Entonces, todos estos documentos son anexos a la tutela y yo la envío por el sistema y después me llega un correo electrónico confirmándome que la tutela le tocó a determinado juzgado, a un juzgado penal, a un juzgado civil, con cuál es el nombre del juzgado, quién es el juez, todo eso me llega al correo como una certificación de la radicación de la tutela. Luego le dan
digamos que el juez estudia y ve que la tutela cumple con todos los requisitos y entonces la admite. La admite es que prácticamente la recibe, ¿sí? Si no cumple, pues digamos que no la admite. Pero digamos que la tutela cumple los requisitos y la admite y entonces notifica a las otras partes. Notifica a la Comisión Nacional, notifica a la universidad que está haciendo la revisión, por lo menos esos dos que son los demandados. Ya después, de pronto, ustedes pueden vincular a otras entidades. Y les da más o menos unas 48 horas, unos 2 días, para que contesten. Entonces la Comisión Nacional corre a contestar, la universidad corre a contestar, esas contestaciones las recibe el juez y el juez a máximo al día número 10 saca la sentencia. De hecho, se la mandan al correo también. Y entonces ahí usted revisa si la sentencia salió a su favor o salió en contra. Si salió a favor, de todas maneras usted se la tiene que cumplir porque una tutela es de cumplimiento inmediato. Pero tiene que estar muy pendiente que de pronto la Comisión Nacional o la universidad impugnaron el fallo. O sea, ellos no se van a quedar quietos y van a tratar de llevar ese caso a segunda instancia para que le den la razón a ellas. Caso contrario, digamos que nosotros metemos la tutela y la perdemos en primera instancia, nosotros tenemos 3 días hábiles a partir de la notificación para meter la impugnación, para ver si en segunda instancia logramos voltear la cosa y que nos den la razón a nosotros. Entonces ahí, digamos que ahí seguimos peleando en primera y segunda instancia para ver qué pasa. Yo espero que con el precedente jurisprudencial tan claro, digamos, el tema de la procedibilidad de la tutela no sea un problema. Más bien, el problema va a estar en si de verdad yo cumplo los requisitos o no los cumplo. Entonces ya eso es cada caso particular. Hay personas, digamos que por algún error involuntario de pronto no subieron bien los documentos. Entonces ahí ya tenemos problemas para meter la tutela. O sea, sí vale la tutela, pero lo más probable es que yo haya incumplido algún requisito y me la rechace. O la otra situación es que sea la universidad, la persona que calificó la postulación, que haya cometido el error. Entonces, bueno, eso ya es discutir el fondo del asunto. Y la capacitación de hoy no es para discutir casos particulares, sino para indicarles a ustedes cuál es el camino adecuado para seguir en esa lucha si la reclamación les sale no admitida. Y que ustedes no pierdan el tiempo haciendo un derecho de petición o digamos que contratando un abogado para irse por un proceso de nulidad de restablecimiento del derecho. Si van a recurrir a un abogado, que sea para la tutela. No sé si ya quedó suficientemente claro el tema. Creo que por aquí hay una pregunta en el chat. Dice, si uno se postuló y subió documentos, entonces se postuló, pagó, subió documentos y se inscribió, pero antes de cerrar las inscripciones modificó algún documento, ¿es viable que la comisión se fije en ese último documento que fue antes del cierre de las inscripciones? Sí, ese es válido porque fue antes del cierre de las inscripciones. Incluso hay personas que se inscriben con mucha anticipación, digamos que prevén que de pronto todo el mundo se va a inscribir el último día, que de pronto la página molesta por la congestión que se genera. Entonces yo precavidamente me inscribo una semana o 2 semanas antes. Pago y subo mis documentos y me inscribo. Pero de pronto, en esas 2 semanas yo, por ejemplo, tengo un título adicional o pido una certificación laboral y esa certificación me sirve para sumar meses de experiencia, al menos unas 2 semanas, por ejemplo. Si yo modifico mis documentos antes del cierre de las inscripciones, esa modificación es válida. Es válida porque yo le pruebo a la Comisión Nacional que esos requisitos yo los cumplí antes del cierre de las inscripciones. Lo que no debo, o más bien lo que no me van a valer, aún pudiendo hacerlo, son las modificaciones que yo haga posterior al cierre de las inscripciones. Eso sí es absolutamente claro. Todo lo que haga antes del cierre es válido. Creo que ya todo quedó suficientemente expuesto. Digamos que esta no es una capacitación muy larga y muy compleja porque digamos que el tema es muy sencillo y digamos que el tema es no perder tiempo, porque aquí el tiempo es oro porque el concurso va andando. Entonces, no perder el tiempo ni en un derecho de petición ni en un proceso administrativo, sino irnos directamente con la tutela. Vamos a ver si hice por acá otra pregunta. Buenas tardes. Una pregunta. Al ser admitido, pero no tuvieron en cuenta documentos, ¿nos tienen en cuenta después? Sí, hay unos documentos que no se tienen en cuenta al momento de la valoración de los requisitos mínimos. Ahí lo único que se mira son los documentos que pide el manual de funciones.
Entonces, por ejemplo, digamos que yo subí 2 certificaciones de experiencia. Con una me basta para cumplir el mínimo que me pide el manual de funciones. Digamos que el manual de funciones me pide 24 meses. Yo subí 2 certificaciones, una de 24 meses en un empleo y luego otra de 48 meses en otro empleo. A la Comisión Nacional, o más bien a la universidad, le basta con revisar la de 24 meses. Si yo cumplo con la de 24 meses, ellos no van a perder el tiempo revisando la otra de 48 meses. Lo mismo pasa con las certificaciones educativas. Digamos que yo soy abogado, tengo mi título de pregrado y además tengo un posgrado o tengo una maestría o un doctorado, pero el manual de funciones solo me pide pregrado, el título de abogado. Entonces, la persona que revisa mi postulación apenas va a revisar el título de abogado, no va a perder el tiempo poniéndose a revisar digamos, un posgrado, una maestría, un doctorado, no va a perder el tiempo en eso. Si yo ya cumplí los requisitos, no va a perder el tiempo revisando otros requisitos que son adicionales. Eso lo van a revisar más adelante en la valoración de antecedentes. Entonces, por eso hay unas personas que cuando se meten al CIMO pueden encontrar en el sistema que dicen que hay unos documentos no valorados. Dice así, o digamos que no se tuvieron en cuenta para la valoración. Eso no importa porque esos documentos, digamos que no son necesarios, son adicionales a los mínimos. Y como son adicionales, esos documentos se van a tener en cuenta es más adelante en la etapa que se llama valoración de antecedentes. Bueno, digamos que aquí hay un problema acá con la DIAN y es el tema de la valoración de antecedentes que ustedes ya conocen, pues, por la regulación de este concurso tan especial, ¿no? Y también hay otras noticias relacionadas, pues, con el concurso, ¿no? Que el tema del polígrafo, por ejemplo, hace unos días salió la sentencia del polígrafo avalando el tema del polígrafo, pero para los cargos que lo tienen. Entonces, digamos que tenemos que estar muy pendientes de esas acciones y de las definiciones que tomen, pues, los jueces y que nos comunique también el sindicato para informar a los afiliados. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional, pero para contestarle al señor Humberto Murillo es que esos documentos sí se tienen en cuenta porque en la etapa de requisitos mínimos solo están mirando los mínimos. No sé si hay alguna pregunta adicional. Eduardo, una pregunta. Sí, sí. La DIAN expidió unas certificaciones laborales y Ujú. algunas, en alguna parte de su contenido contenían errores. Sí. Si por la premura del tiempo uno anexó esa certificación y uno se da cuenta que le negaron porque no cumplió por eso, pero uno tiene una certificación anterior y logra probar que es un error de la administración, ¿ahí qué puede pasar? Pucha, buena pregunta, porque digamos que a uno se le pide que cargue la certificación al CIMO y que uno la pueda revisar y que uno esté de acuerdo con la certificación. Digamos que eso se presume, ¿no? Que la persona al subir la certificación al CIMO está de acuerdo con esa certificación. Si la persona detectara algún error en la certificación, lo prudente es que le avisara a su empleador para que la corrigiera. Pero yo entiendo que en la DIAN ese proceso se hizo a las carreras. De hecho, nosotros recordamos que hubo una sentencia que suspendió por unos días el concurso, mientras que a las personas les expedían las certificaciones por las demoras de la misma administración. Entonces, yo en este caso no le puedo asegurar que si uno mete la tutela, la gane. Lo que yo le recomendaría ahí es que en una reclamación de esas, en una tutela, vinculara al empleador, o sea, vinculara a la DIAN, porque mi argumento para, digamos, evitar que yo salga del concurso es echarle la culpa a la DIAN, diciéndole que ellos fueron los que se equivocaron en la expedición de la certificación. Pero que si uno mira una certificación anterior que yo tenía antes, o si yo miro el manual de funciones, esas son las funciones que me deben certificar. Las funciones que a mí me deben certificar son las del manual de funciones. Entonces yo al juez le puedo adicionar el manual de funciones o una certificación vieja, pero que sea de ese cargo, ¿no?
para demostrar que fue culpa de la DIAN, una por el afán, y me sacaron mal la certificación. Entonces yo lo alegaría en la tutela para echarle la culpa a la DIAN y que el juez vea que en el papel la DIAN se equivocó, pero en la realidad yo sí cumplo con los requisitos. Entonces se puede pedir al juez que ordene a la DIAN expedir una nueva certificación y que esa certificación sea tenida en cuenta para el concurso, para efectos de las funciones, ¿no? No para efectos de la fecha, porque todo se hace con, digamos, con fecha de corte a la fecha de inscripción. ¿Sí? Eso como para que nos quede claro. Pero digamos que un juez tiene amplias facultades para tomar muchas decisiones en una acción de tutela. Entonces yo no descartaría que, por ejemplo, en ese caso, yo le pida al juez que también vincule a mi empleador para que corrija la certificación, porque esa certificación fue la que hizo caer en error a la Comisión Nacional y a la universidad y por eso me sacaron del concurso. Muchas gracias, muy claro. Listo. Entonces, pues ahí digamos que yo ya no tengo nada que perder, ¿no? O sea, digamos, ya me contestaron que no estoy admitido, pues meto la tutela y vinculo a todo el mundo. Vinculo a la comisión, a la universidad, a la DIAN, al Ministerio de Educación, a la universidad donde estudié. Bueno, digamos que ahí no tengo nada que perder, ¿sí? Peor es no intentarlo porque ya estoy por fuera del concurso. No sé si hay otra pregunta adicional. Eduardo, ¿cuánto se demora un concurso en su totalidad con todos los pasos, con las reclamaciones, más o menos un tiempo? En general, sí, por lo general se demora un año. Un año si no hay nada extraordinario. O sea, cuando digo nada extraordinario es que, por ejemplo, alguien demandó el concurso y el concurso se suspendió. Ahí sí dura suspendido el concurso hasta que se resuelva el proceso. Hay concursos que se han demorado, que han estado suspendidos durante años porque alguien los demandó. Pero eso es algo excepcional, eso es algo raro. Si no pasa nada raro, normalmente se demora un año, porque primero abren las inscripciones, luego citan a las personas a presentar la prueba escrita, tienen que sacar los resultados. En cada una de las etapas yo puedo presentar reclamación. Luego, digamos que vienen otras pruebas, digamos, hay cargos que tienen prueba de polígrafo, entonces esas son en otras fechas. Todo eso alarga el concurso. Y al final sale lo que llamamos la lista de elegibles, e incluso contra la lista de elegibles siguen procediendo reclamaciones. Entonces hay personas que dicen que no me tuvieron en cuenta alguna cosa, entonces yo debería estar más arriba. Hay personas que están arriba y resultan más abajo. Ahí siguen habiendo reclamaciones. Incluso cuando una persona ya está en el primer puesto, la DIAN, o más bien la comisión de personal de la DIAN, hace una última, bueno, no recuerdo si es la comisión de personal o gestión, subdirección de talento humano. Creo que es la subdirección de talento humano cuando va a recibir a la persona que ganó el concurso. Hacen una última revisión. Yo he conocido casos de personas que están de primeras en la lista de elegibles, ya se dan por ganadores, y la entidad, antes de recibir y posesionar a la persona, hace una última revisión de todos los requisitos. Y si encuentra un error, le pide a la Comisión Nacional que excluya a esa persona de la lista de elegibles. Y ahí se vuelve otro problema. Ahí ponen a la persona a meter recurso de reposición, apelación. O sea, en cada una de las etapas hay reclamaciones. Y eso hace que el concurso avance lento, pero avanza. Y por lo que yo he visto, normalmente un concurso se demora un año para que salga, digamos, definitivamente. Muchas gracias. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Yo creo que ha quedado suficientemente claro el tema de la tutela. Sobre todo el precedente jurisprudencial, eso es muy importante. Digamos que si uno logra pasar la etapa del precedente jurisprudencial, ya tiene ganada media tutela, ¿sí? Porque muchos jueces tratan, de pronto por la carga laboral que ellos tienen, de rechazar las tutelas por improcedentes. Pero si uno justifica muy bien con la sentencia de unificación que yo les puse en el chat, ahí ya tendría ganada media tutela. Y es muy difícil que un juez, digamos de primera o segunda instancia, vaya a decidir en contra de un precedente jurisprudencial tan sólido definido por la Corte Constitucional. Entonces,
es un detalle muy, muy importante y por eso le gasté mucho tiempo a ese tema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta final. Casi completamos una hora, se pasa rápido, pero creo que el tema ha quedado suficientemente claro. Muchas gracias. Doctor, disculpe una consulta. Es que infortunadamente, bueno, afortunadamente estamos en informe, entonces se distrae uno un poquito. Pues yo quería consultarle algo. Si cuando a mí me expidieron el certificado de mis funciones y dónde estuve ubicado y demás, que eso lo conoce de antemano personal de la entidad. Y para efectos de yo inscribirme al concurso, digamos, igual yo hice la reclamación, en mi caso particular, de que yo estuve ubicado en la división de administrativa y financiera y a mí ese tiempo no me lo certificaron. Yo hubiese querido participar de pronto de este puesto que estaban, ¿me entienden? Entonces, bueno, listo, tengo más experiencia en el que me inscribí, pero a mí me hubiese gustado que me apareciese ese y poder participar. Yo podría aún tomar alguna acción en contra de la entidad o de algo que, porque yo me siento perjudicado por no haberme ellos colocado eso. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 sí. Pues es que digamos que este problema de las certificaciones no se había presentado de una forma tan masiva en otros concursos, sino que yo lo vengo a ver acá en la DIAN, porque la DIAN se demoró sacando las certificaciones. Entonces, ahora veo, digamos que en este concurso de la DIAN sí fue masivo el error en las certificaciones. Yo pensaría que sí, yo pensaría que sí, porque digamos que eso puede llegar a perjudicar en algún momento a una persona en el concurso. Cuando se conforma la lista de elegibles, a veces los desempates son por décimas en los resultados. Entonces, yo pensaría que sí, pues digamos que de pronto es una experiencia que me puede sumar algo. De pronto no por eso pierdo, digamos, la posibilidad de concursar, pero sí sería mejor tenerla a no tenerla. Yo pensaría que no es un caso tan extremo de que por eso vaya a perder digamos, la posibilidad de concursar, pero en dado caso sí puede ser determinante para definir un empate. Entonces yo No, creo yo se lo decía de pronto, doctor, era porque, o sea, yo no me inscribí en ese puesto porque yo sin ese requisito no cumplía, digamos, los requisitos, valga la redundancia. Igual me interesaba también el otro, donde se presume que tengo más, digamos, la experiencia en conocimiento que me ayuda para el efecto del examen. Pero bueno, sea que sí o sea que no, ellos debieron primero haberme colocado que yo tuve esa experiencia allí y que si yo hubiese querido decidir, como es el caso ahora, de inscribirme en ese cargo, ellos a mí me cercenaron, digamos, el derecho a poder inscribirme porque ahí no aparece. De hecho, si hubiese, digamos, adjuntado o hubiese colocado eh, esa experiencia, ellos me hubiesen ponchado porque ahí no aparece experiencia alguna, entonces a mí me hubiesen admitido. Si me hago entender, ayer yo podría en este momento, vuelvo y le hago la consulta, disculpe doctor, tomar alguna acción legal, sea contra la entidad o algo, decir, ustedes en ese momento no lo hicieron y yo pude haber optado, no opté por eso. ¿Sí me hago entender? sí, 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 le entiendo. Usted le tocó obligado inscribirse a otro empleo. Digamos, exactamente. Es que era otra opción de las que tuve, sí me hago entender, pero yo hubiese querido esa. Uy, madre, sí, tal vez sí, solo tal vez yo pensaría, pues en una tutela todo es posible. En una tutela todo es posible y precisamente esa es como la virtud de la tutela, que yo puedo utilizarla para defender mis derechos en cualquier escenario. Entonces yo he visto tutelas que se aplican para todo, para temas penales, laborales, familiares, de todo. Y por eso es muy poderosa. Yo pensaría que sí, solo me preocupa que de pronto el juez me va a preguntar, ¿usted por qué ha dejado pasar como todo este tiempo y no ha metido la tutela? Es algo que los abogados, y bueno, digamos que en la rama judicial para el tema de la tutela se conoce como la inmediatez. Y es que si a mí me violan un derecho fundamental, pues lo más lógico es que yo rápidamente meta la tutela para defender mis derechos fundamentales. No me demore 1, 2, 3, 4 meses y no haga nada. Entonces puede que el juez digamos, me controvierta un poco la tutela por el tema de la inmediatez, pero yo no la descarto.
No descarto esa posibilidad, porque claramente ahí, con una mala certificación, se está coartando el derecho de la persona a aspirar al cargo que la persona quiera y que la persona, digamos, sienta que cumple los requisitos, no en el cargo que le tocó porque la certificación salió mal expedida. Yo pensaría que sí es posible, sería una tutela muy, muy especial. No le veo problema, solo me preocupa el tema del paso del tiempo, ¿no? Que ya, digamos, hace rato se Ok, cerraron las doctor. instituciones y todo eso. En su tiempo de experiencia, yo podría argumentar, digamos que usted en mi defensa, ¿no? Como abogado, porque la tutela la coloca usted, en este caso como abogado, un ejemplo, usted sea mi abogado. Sí. Yo podría argumentar, o sea, usted hablaría obviamente por mí, ¿no? Entonces, yo podría argumentar, dos casos me aguantaron o me sujetaban a no proceder. No lo hice con inmediatez, como dice el juez, digamos, sino con el paso del tiempo. Una era la ignorancia, la inobservancia de la norma, no sabía que podía hacerlo. Y dos, miedo a que en mi condición de provisional eso repercutiera para que la entidad tomara alguna decisión de sacarme antes de un concurso. Por alguno u otro mecanismo que los tiene muchos en su, llámese mermelada, en su tradición institucional, lo que quiera denominarlo, como lo quiera dominar y como yo le pueda decir, y como yo sienta en ese momento que puede ser, ¿no? Y que la entidad tiene todas las herramientas suficientes para hacerlo. De hecho, hay una herramienta que tiene el director que se llama discrecionalidad. Si le da la gana, lo poncha uno, listo. Pero entonces, por ese miedo, en la condición administrativa en la que yo me encuentro, yo puedo argumentarle al juez. Que lo valga o no, ya es otra cosa. Pero ese Sí, podría ser de pronto un argumento. ¿Sí me hago entender? claro, no. Siempre yo le digo a las personas que si se han demorado en meter una tutela, uno cómo hace para llenar ese huequito de la inmediatez. Uno dice que en ese tiempo lo gastó buscando asesoría jurídica. O sea, lo que usted dice, uno al principio no sabe que tiene la posibilidad y de pronto se demora unos días o unas semanas contactando a un abogado, luego mirando a otro, cotizando, comparando, luego el abogado se demora otra semana haciendo la tutela. O sea, yo le puedo decir al juez que me he demorado un poquito, que digamos, no metí la tutela inmediatamente, porque estuve buscando asesoría jurídica. Esa es como una herramienta que siempre funciona en las tutelas. Y es cierto, las personas gastan tiempo y el abogado también elaborando una tutela. Entonces, ese tiempo, digamos, no me preocupa. Es un detalle pequeño, no sería muy grave, que se puede llenar con otros argumentos. Uno se excusa con el juez y le dice por qué se demoró, pero no es algo determinante que por eso se vaya a rechazar la tutela. Solo es un detalle, pero yo pensaría que sí sería interesante un intento de una tutela en ese sentido, en el tema de la certificación, en la culpa que le corre al empleador por la expedición errónea de las certificaciones. Errónea o escasa también, doctor. Sí, también. Entonces ahí uno le explica al juez que debido a esa certificación se coartó el derecho a postularse a un cargo, teniendo todos los requisitos para hacerlo. Entonces, digamos que ahí sería muy interesante. No sé si hay Listo, doctor, algún qué tipo de... pena, ya para terminar, qué pena, ¿verdad? Qué pena, Sí. pero sí tengo que aprovechar. Pero ahí sería entonces que una tutela para el concurso o en tutelares a la entidad, o sea que a quién ahí en ese caso mido. Bueno, digamos que ahí uno lo que busca es que esa certificación tenga incidencia en el concurso. O si no, pues de nada me sirve meter una tutela solo para tener la certificación y enmarcarla y pegarlo en una pared. Yo quiero la certificación corregida, es para que me sirva el concurso. Yo en ese escenario, tal vez la acción de tutela habría que pensarlo un poco más en detalle, pero en principio yo la dirigiría contra la DIAN, porque la DIAN fue la que cometió el error, vinculando a la Comisión Nacional y a la universidad para que tengan en cuenta esa certificación para el concurso, porque de nada me sirve solo, digamos, en tutelar a la DIAN y que yo tenga mi certificación, si luego esa certificación no me la van a valer en la Comisión Nacional. Entonces, yo prácticamente tutelo a la DIAN, pero vinculo a la Comisión Nacional y a la universidad. Eso sería, pero de todas maneras, yo le estoy dando como una idea general. Ya
tocaría meditarlo mejor, un poco más despacio, ya en el caso específico, en dado caso que se decida hacer la tutela. Pero se me hace que sí sería, digamos, procedente hacerla. No sé si le quedó como totalmente... Gracias, doctor. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Bueno, listo. Bueno, no sé si hay algo otra persona que tenga alguna duda. Yo sé, digamos, yo he tratado también de, de dar una asesoría y de hecho también cuando hacemos algunos modelos, de que esto le sirva a la mayor cantidad de personas, porque cada caso es diferente. O sea, si ustedes de pronto hablan con compañeros que salen no admitidos, cada persona, la situación es diferente. O sea, es muy difícil hacer un modelo que le sirva a todo el mundo, porque cada situación, cada empleo es diferente. Entonces, cada requisito de estudio, cada requisito de experiencia, cada problema con el núcleo básico de conocimiento es diferente. Entonces, no se pueden estandarizar. Pero sí es cierto que la tutela es la mejor herramienta porque la tutela se acopla, se adecua a cualquier escenario. Entonces, aquí lo importante es que no nos la declaren improcedente, pero yo tengo confianza en que las personas que lo intenten no les será declarada improcedente por ese procedente jurisprudencial. Bueno, no sé si hay alguna pregunta final. De nuevo, pregunto para que no se nos vayan a quedar personas sin resolver preguntas. En el chat no hay. Y creo que nadie más quiere hacer más preguntas. Creo que ha quedado todo como muy claro. Sí, ha sido muy claro. Listo, pues entonces mi recomendación final para terminar es que estén muy pendientes de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Sí? En la página es donde sale el aviso de cuándo se van a publicar las contestaciones. Entonces, hay que meternos en la página. Yo les recomendaría que estén revisando esa página por lo menos una vez a la semana, por lo menos. Y ahí ustedes se enteran de cuándo van a salir las contestaciones en el CIM. Esa es mi recomendación final, no solo para esta reclamación, sino para todo lo que queda de concurso. Finalmente se me olvidaba un detalle y es que estén muy pendientes de la capacitación que está organizando el sindicato. ¿Sí? El sindicato está haciendo unos esfuerzos muy grandes con una empresa que se llama Concursa con Éxito para poder brindar una capacitación muy buena. Eduardo, se te escucha muy lejos, yo creo que es por el tema del micrófono. Listo, ya lo acerqué. Entonces les estaba diciendo, ¿ahí ya me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, mucho mejor. Sí, señor, fuerte y claro. Sí, muy bien. Entonces, bueno, mi recomendación es que estén muy pendientes de la capacitación que está organizando el sindicato para sus afiliados para el concurso. El sindicato está haciendo un esfuerzo muy grande con la mejor empresa que hay en el país para el tema de los concursos, que se llama Concursa con Éxito. Entonces, según tengo entendido, la Junta Directiva Nacional ya organizó esta capacitación, creo que es para el 19 y 20 de junio de este mes, si mal no estoy. Sí, así es, Eduardo. Listo, entonces pues se envió una directiva de parte de la Junta Nacional a las subdirectivas y a los comités para que reportaran sus, digamos, sus afiliados que estén admitidos o que así tengan la contesta, así todavía estén reclamando, así hayan salido no admitidos, que estén reclamando, para que se inscriban a esa capacitación para el 19 y 20 de junio, agradeciéndole este esfuerzo tan grande que hace el sindicato por sus afiliados. Entonces, bueno, creo que ahí terminamos por hoy. No sé si Samuel va a hacer como el cierre de la capacitación. Sí, Eduardo, muchas gracias. Usted ahí me hizo el favor, se adelantó. Sí, como dice Eduardo, compañeros y compañeras, Sintradiana, Hacienda Pública y su Junta Directiva ha hecho un esfuerzo enorme por contratar los mejores profesionales, no solamente ahorita en el inmediato, sino en el transcurso de todo este proceso del concurso. Se hizo un esfuerzo grandísimo con el profesor Alfaro, que también me pareció muy interesante, muy productivo para los que quisieron y pudieron hacerlo. Sé que hubo una deserción muy grande, no sabemos los motivos, tampoco se supo por qué, pero bueno, eso hace parte de esta dinámica virtual, de las capacitaciones virtuales se vuelven un poco complicados, pero sí se hizo un esfuerzo. Lo que quiero resaltar es eso, como dice Eduardo, y ahorita tenemos este plus que nos da Concursa con Éxito, que es encaminado a hacer un simulacro de concurso.
sea, va a ser algo como para medirnos nuestro conocimiento, nuestra destreza, lo que se aprendió, los que lo hicimos, lo que se aprendió con el profesor Alfaro. Ahí vamos a tener esa oportunidad de oro de medir cómo estamos y cómo vamos a afrontar el concurso. Adicional a eso, hay más de 16 horas de videos en cuanto a todos los temas relacionados. En el flyer de la capacitación está muy específico qué es lo que se va a dar. Y ese pin que se le va a dar a cada uno de los inscritos va a quedar posteriormente para su consulta. Es decir, el compañero o compañera que quedó inscrito hace su capacitación el 19 del 20, pero puede ingresar después a repasar, a ver los videos, a mirar temas específicos si no quedaron claros. Entonces va a ser una herramienta que le va a servir Excelente. y una herramienta que les va a servir a los que quisieron y pudieron inscribirse para estudiar hasta la presentación de las pruebas. Entonces, y les reitero, hasta el día de hoy va la inscripción, porque tenemos el tiempo medido y yo tengo que ponerme a organizar esa información para mandarte la concursa con éxito, porque ellos hacen unos pines y después les va a llegar la información vía mensaje de texto y o correo electrónico. Entonces, compañeros, muchas gracias por su participación. Chévere que hayan estado en esta charla, que yo sé que había muchas dudas con respecto al tema de las reclamaciones y posibles reclamaciones posteriores, porque esto es de tema, ¿no? De pronto nosotros presentemos el tema del examen y nos peleemos por unas décimas, pues también entraremos a hacer valer nuestros derechos y a hacer posibles reclamaciones y también eventuales tutelas, como lo dice Eduardo, para poder reclamar. Entonces, compañeros y compañeras, muchas gracias, que tengan feliz tarde y estamos en contacto para las nuevas capacitaciones que se programe por la Junta. Que esté muy bien, hasta luego. Muchas gracias, Muchas Samuel, gracias. y a la Junta Nacional. Muchas gracias a la Junta Directiva Nacional y al doctor Gracias, Chávez, que siempre está presto para capacitarnos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.